Vamos a arrancar, son las 3:25. Yo creo que va a seguir llegando en el transcurso de estos minutos próximos pues más vecinos, pero pues digamos siendo lo más cercanos a la hora propuesta, les propongo que arranquemos de una vez y en la medida en que los que vayan llegando pues se van actualizando. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber sacado este espacio de tiempo. Entendemos que pues hoy es un día de descanso y pues es un esfuerzo muchas veces tener este tipo de reuniones. Y les agradezco pues que hayan podido sacar ese espacio incluso pues con poca anticipación. Voy a presentar, con algunos nos conocemos en varios contextos. Mi nombre es Johnny Tascón, yo hago parte del equipo del proyecto de renovación urbana Triángulo de Fenicia, del programa Progresa Fenicia y del fideicomiso Triángulo de Fenicia, que ahora pues vamos a contar un poquitico qué son todas estos nombres y estas figuras. Y estamos acá con, digamos, todo el equipo, buena parte del equipo que nos representa, para que empecemos a hablar sobre lo que va a pasar en la unidad de actuación urbanística número 5 en el marco del plan parcial Triángulo de Fenicia. Quiero hacer una rápida como presentación, introducción para que pues, se familiaricen con algunas caras y las ubiquen en el escenario. Nos acompaña Germán Castellanos. Germán es el gerente del fideicomiso Triángulo de Fenicia. Y pues en este momento es quien está liderando todas las acciones tendientes a dar o a iniciar, digamos, el proyecto de manera formal. Nos acompaña Eduardo Romero, que es el asesor jurídico. El asesor jurídico para todos los temas de vinculación, que es un tema importante que vamos a tocar hoy. Nos acompaña Juan Felipe Pinilla, que es, creo que muchos lo conocen, es el asesor jurídico del proyecto, ha estado acompañando el proyecto desde hace 10 años prácticamente desde su concepción original y es pues una de las personas que tiene esta historia y esa continuidad del proyecto pues de manera más fidedigna. Y tenemos por acá en el resto del equipo quien me ayuda, pues por acá está Omaira, que la van a encontrar en el contenedor, está Gabriela Díaz, que es nuestra asistente líder del componente técnico desde la Universidad de los Andes, Jessica, que hace parte de mi equipo de trabajo. Yo soy además el asesor técnico del componente técnico y del componente social del proyecto, por eso pues con muchos nos hemos conocido. Y bueno, si se me escapa alguno que no los veo por acá, después seguramente tendremos la oportunidad de verlos. Vamos a hacer esta reunión muy enfocada a pues el tema que nos convoca y es el inicio de actividades en lo que llamamos la unidad de actuación número 5 del plan parcial del Triángulo de Fenicia. Yo quiero preguntarles primero y ojalá en la medida en que podamos hacer esto lo más interactivo, están bienvenidos. Gracias. ¿Hay alguien que esté viniendo a una reunión del proyecto Triángulo de Fenicia por primera vez? ¿Algún propietario en un predio de la unidad de actuación 5 que haya recibido la carta y que por primera vez esté recibiendo? Juan y la señora, ¿cómo se llama? El señor, ¿su nombre es? ¿Perdón? Leonidas García. Y don Leonidas, ¿usted ha escuchado alguna vez algo del proyecto o por primera vez va a escuchar información general del proyecto o ya conoce más o menos de qué se trata? ¿Ha tenido como alguna idea? De los periódicos que llevamos al barrio. Bueno, entonces, con el resto y además, bueno, y Juan, creo que yo te he contado más o menos un poco la historia y entiendo que pues por otras razones no has estado en reuniones, pero entiendo que con el resto y además pues por la familiaridad de las caras sabemos que más o menos
de qué se trata el proyecto, que esto arrancó, digamos, de la mano de la definición de la renovación urbana en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que pues además naturalmente sigue en el plan siguiente porque hace parte de la Ley de Ordenamiento Territorial, que pues venimos trabajando como promotor con la Universidad de los Andes en el impulso de todas las acciones que ya, digamos, en el tiempo que ha transcurrido desde el 2014, que se dio por expedido y puesto en firme el decreto 420 de 2014 hasta hoy, pues han pasado unas acciones. Ese decreto 420 es bien importante porque es la carta de navegación de todas las acciones que hemos hecho y las que nos faltan por hacer de aquí al 2029, que es el plazo de 15 años que se le da a un proyecto de estos para su realización, y que en esas cosas que han pasado entre el 2014 y hoy en estos 5 años, pues se han hecho dos procesos como el que estamos arrancando hoy con ustedes. Esos procesos se llaman delimitaciones. Y aunque la palabra puede que no le diga a uno mucho, es un proceso muy sencillo, es un proceso administrativo, pero es un proceso que yo lo llamaría como el proceso de arranque de todo lo que va a pasar en una área pequeña dentro del plan parcial, en una subárea dentro del plan parcial. Una de las cosas que dice el decreto 420 es que el proyecto se desarrollará por etapas, que creo que eso también lo han tenido todos claros, o más o menos lo han venido escuchando con los que hemos hablado, y esas etapas tienen que delimitarse o tienen que iniciarse por otros decretos. De la etapa 1, que es la etapa donde está Blindex, salió un decreto en el año 2016, y de la etapa 4 salió un decreto el año pasado, el 2018, el 2017, que se terminó, digamos, de conformar en el año 2018. Esos decretos de delimitación pues tienen unos procesos y esa es la idea de hoy, explicárselos, porque ustedes recibieron una carta. Verdad que esto lo puedo hacer acá. Bueno, ya me salté como un poco lo que les iba a contar acá. Para ubicarnos y devolviéndome un poco, este es el área del Triángulo de Fenicia. Ustedes están ubicados en una manzana acá. Esta es la carrera tercera, la avenida Circunvalar. Este es el parque donde está la cancha. Aquí están los edificios María Cristina, Panamericano y Atlas. Y pues yo creo que con esas indicaciones, esta es la calle de atrás de Blindex. Con esas indicaciones más o menos uno se puede hacer a la idea de dónde está el predio de cada uno. Los predios de ustedes que recibieron la carta de planeación en semanas pasadas están dentro de esta área amarilla. Les venía diciendo que esta etapa tuvo ya un proceso, digamos, iniciado y cerrado en el 2016. Esta etapa tuvo un proceso iniciado en el 2017 y cerrado en el 2018. Y vamos a arrancar con todos los pasos que vamos a explicar hoy para la etapa 5. Además, les cuento que lo estamos haciendo en paralelo con la etapa 3, que también, pues digamos, está en una situación similar a la de ustedes de inicio de etapas. Y la razón por la que estamos acá, con el agradecimiento a la vecina que me facilitó esta carta, que es igual, idéntica a la carta que recibieron cada uno, lo que nos tiene acá hoy es haber recibido esta carta. Esta carta básicamente dice que el proceso de delimitación, el proceso de conformación administrativa de la etapa o la unidad de actuación 5, el 5 es un número que se le puso al comienzo del proyecto, pero no necesariamente es la quinta o la última, como al comienzo lo habíamos previsto inicialmente. Ese proceso arranca con una solicitud que le hace la Universidad de los Andes como promotor, el Fideicomiso Triángulo de Fenicia, que se conformó como promotor del proyecto, a la alcaldía, al distrito, a la Secretaría de Planeación, decirle, por favor, sáquenos un decreto para dar por iniciada esta etapa, esta unidad de actuación. Eso es lo que dice esa carta. Entendemos que por el tiempo que ha pasado del 2014 para acá,
Para muchos la carta pues fue una sorpresa. Sé que muchos no la recibieron, me lo venían diciendo ahora. ¿Quién no recibió la carta? Me levante la mano. Eso es bien importante. ¿Ustedes sí? ¿Nos puedes dar esa carta para darle en la oficina? Yo no tengo la carta de ustedes física. Es una carta que debió haber salido desde planeación distrital, directamente al domicilio que está registrado. Eso es algo que debió haber pasado. Hoy, digamos, queda de alguna manera con quienes están acá y no recibieron la carta, y les pido que me ayuden con la atención. Hoy, digamos, queda subsanado el objetivo informativo que tenía esa carta. Hoy vamos a contar la carta, como ven, es muy corta, y ya les dije básicamente lo que dice para los que no la recibieron. Pero ahorita lo miramos con Juan Felipe, nuestro asesor jurídico, si además es posible evaluar por qué pasó eso. Sobre todo ¿Quién pidió esto? ¿La universidad y quién más? ¿El distrito, la universidad? No, el promotor. ¿Quién pidió que esta manzana? El promotor del proyecto, que es el Fideicomiso Triángulo de Fenicia, conformado en 2017 por la Universidad de los Andes. ¿Listo? ¿Quién es el promotor? Que aparece en el decreto 420. Ese es el conducto regular en planes parciales. Ahora vamos a ver que esto además estamos utilizando por primera vez unas normas que existen y que no se habían hecho, que implican, por ejemplo, la participación, la información y demás. Y por eso, digamos, hay cosas que en el distrito pues han tenido que venirse ajustando para que puedan funcionar de manera correcta. Entonces, decía que estamos acá a raíz de que varios de ustedes recibieron esta carta, y los que no, pues recibieron la invitación nuestra directa desde la universidad para estar acá y contarles pues lo que pasa después de esta carta. Entonces, les decía que ya estas dos unidades de actuación han sido delimitadas, y muchas de ellas tienen un proceso avanzado, muchas no, en la 1 ya hay un proceso avanzado de lo que llamamos vinculación y aporte de inmuebles. Es decir, que todas las personas que son propietarias de inmuebles en esas dos etapas, en esas dos zonas que están con colores ahí, ya arrancaron, ya tuvieron una reunión como la que estamos teniendo hoy, tuvieron otras reuniones posteriores, ¿no?, que se hacen de manera concentrada con las personas de esa etapa. Muchas veces nos preguntan por qué no han vuelto a reuniones, qué ha pasado con las reuniones, y yo les explico, nos tenemos que reunir por etapas con los grupos de personas. Ahora llegó el turno de reunirnos con ustedes, porque ya va en un proceso avanzado. Exactamente. Johnny, ¿un proceso avanzado para qué? ¿Para la edificación o para la definición? Para la definición, eso es importante. Pero también en la edificación. Hoy estamos más cerca de la edificación de lo que estábamos en el 2016, cuando nos reunimos con sus vecinos de la unidad de actuación 1. Más o menos, ¿qué porcentaje consideras que, digamos, la unidad de actuación 1? ¿Qué porcentaje? Si quieres, ahorita al final te resuelvo eso. ¿Listo? Entonces, esas etapas ya han surtido todo este proceso de reuniones, de ponernos de acuerdo sobre lo elemental, sobre lo esencial del decreto, ¿no?, y dar un paso adelante en decir, aprobamos que el proyecto siga adelante. En la etapa 1 tuvimos un acuerdo firmado por el 94% de los propietarios del suelo del terreno. El 6% restante está representado en personas que no comparecieron nunca a las reuniones, a las invitaciones, porque son predios cuyo titular nunca apareció por ninguna parte que lo intentamos buscar, o personas que tienen limitaciones jurídicas y que por diferentes razones no podían, digamos, firmar a favor del predio, no por una digamos, posición en contra. No quiere decir que todo el mundo estuvo de acuerdo desde el primer comienzo. Este proceso también implica ponernos de acuerdo en el desacuerdo o entender ese desacuerdo. Y en la unidad de actuación 4 tuvimos un acuerdo sobre las bases de actuación, que es un término que vamos a ver ahora, un acuerdo de seguir adelante con el proyecto del 96%. Es decir, tuvimos no un apoyo, como dice la ley, del 50% más 1, del 51%, ¿sí? O podía haber pasado un desacuerdo, sino que tuvimos
una aprobación mayoritaria, una comprensión de lo que dice el proyecto, de lo que plantea el decreto para que esto se desarrolle, de la manera como se ha planteado que se desarrolle, un entendimiento o una aclaración de las dudas que había, de los temores que podían haber al comienzo en estas reuniones cuando pues, la gente nos manifestaba su dificultad para decirle sí a la continuidad del proyecto y para firmar los documentos pues, que harán parte al final de este ciclo de reuniones. Y eso una vez, digamos, aclarado, hablado, charlado, conversado, dio como resultado este proceso de aprobación con el cual el proyecto va para adelante en estas dos etapas en cuanto a lo que refiere a la delimitación, a este, digamos, requisito administrativo de tener un acuerdo firmado para seguir adelante con el proceso. Entonces, voy a dar la palabra a Juan Felipe para que vamos al centro de esta reunión y es qué es eso que va a arrancar en este momento y qué es lo que va a pasar en los próximos meses en los que pues, contamos y queremos seguir contando con esa participación de ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Reitero el agradecimiento de Johnny por estar acá, por tener la disposición de oír esto. Nosotros estamos haciendo esto, como ya les dijo Johnny. Lo que ha pasado es que a principios del mes de julio, el proyecto solicitó a la Secretaría de Planeación que se avanzara en el proceso de delimitación, que es lo que ya vamos a explicar. Y eso, como lo decía Johnny, hizo que salieran unas cartas. Primera claridad, que no haya llegado una carta no es un problema. Quien hoy está aquí y no recibió la carta, es mucho mejor estar aquí y incluso que haber recibido la carta. Quienes leyeron la carta podrán corroborar, es bastante enigmática. No entiende uno qué quiere decir eso. Yo, que soy el abogado del proyecto para eso, siempre le he dicho a la Secretaría de Planeación, escriba las cosas de una manera más comprensible para que la gente entienda qué quiere decir una carta como esa, porque el lenguaje es bastante, como dirían, pues bastante encriptado. ¿Qué es lo que me están queriendo decir? Entonces, la primera, digámoslo, reconocimiento es que la carta que ustedes recibieron, quienes la recibieron, es una carta que no se entiende. Por eso estamos acá, para entender qué es lo que implica haber recibido la carta. Segundo mensaje, para quienes no recibieron la carta, no se preocupen. Pudo haber habido una devolución porque había algo mal en el número que salió de planeación, pudo haber un error en el nombre con el que salió de las bases de planeación. Bueno, cualquier cosa de esas características pudo haber pasado. Adicionalmente, y para que esto pase, que la gente se informe y entienda qué es lo que está pasando, hace unos días salió un aviso en un periódico diciendo que esto estaba pasando. Salió en el diario La República, que es donde suelen publicarse estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que es importante es, hay una solicitud formal de quien aprobó el proyecto, es decir, del promotor, la Universidad de los Andes, hoy actuando a través del Fideicomiso Triángulo de Fenicia y apoderado en una persona que se llama Juan Felipe Pinilla. En el aviso del periódico aparece mi nombre, yo soy el solicitante como apoderado del fideicomiso y del promotor del proyecto que le solicita planeaciones. Entonces, eso es lo primero, que solicitamos la delimitación del proyecto. ¿Qué implica eso para nosotros? Para que ustedes entiendan qué es lo que hay detrás de la solicitud. Implica adjuntar un conjunto de documentos complejo con mucha información. Incluye primero adjuntar un plano del área que va a ser o que está incluida en esa unidad de actuación. ¿De dónde sale esa área? De lo que dijo el plan parcial. Ahí hay, digámoslo simplemente, una adaptación de la información del plan parcial y se presenta un plano. Pero se presenta además la información del conjunto de
inmuebles que componen la unidad. Esta unidad es bastante voluminosa en número de inmuebles. Para que ustedes lo sepan, son 4 manzanas las que componen, 4 o 3, Johnny. La unidad 5. 38. Por 4 manzanas. 4 manzanas, son 4 manzanas, algunas muy chiquitas. Una partida, porque la manzana donde está Blindex, una parte hace parte de la unidad 5, otra parte hace parte de la unidad 1. Y tiene la manzana 38, que tiene 3 propiedades horizontales, 3 edificios. Para que ustedes entiendan, digamos, el volumen de información, está compuesta por 134 inmuebles. El total, sumados los predios que tienen parqueadero o construcción, más los que tienen edificios, contando cada uno de los apartamentos que hay en esos edificios, da como total 134. Esa es parte de la información que nosotros tenemos que llevarle a la Secretaría de Planeación, para que la Secretaría de Planeación pueda verificar que efectivamente está la información completa de todo ese conjunto, en este caso voluminoso, de inmuebles. Para darles, digamos, un ejemplo de cómo se ha ido para nosotros, digámoslo, aumentando el volumen de la información que tenemos que manejar. La unidad de actuación urbanística 1 está compuesta solamente por 15 inmuebles, digámoslo, era mucho más manejable en términos de información y documentación. La 4 es bastante más grande que la 1, 64 inmuebles. La 5 es mucho más grande, son 134 inmuebles en total. Entonces, esa información especialmente incluye la información jurídica sobre cada uno de los inmuebles. ¿Qué quiere decir la información jurídica? Un folio de matrícula inmobiliaria, un certificado de libertad y tradición de cada uno de los inmuebles, y la información del propietario o titular de ese predio de acuerdo a esa información, una relación. Eso fue lo que nosotros le presentamos a Planeación, junto con el tema de la delimitación. La Secretaría de Planeación evalúa que la información esté ok, y si considera que la información está ok, está bien, envía las cartas para decir: he recibido una solicitud que está en regla. ¿De acuerdo? Yo no sé si la carta lo tiene, me corrigen quien la tenga por ahí. No hay una fecha máxima, no dice un plazo. ¿Sí lo dice? Bueno, dice 4 de septiembre tal vez. Ah, dice 30 días, ok. Es que el periódico, que no sé dónde está, no sé, el periódico está más adelante, acá está. ¿En esto está incluido lo de la información del catastro de la propiedad? ¿En esto que están pidiendo aquí? Sí, la fuente para obtener la información de registro que nos da el propietario es catastro. Bueno, entonces existe un problema. Si la información en el catastro de los metros de la propiedad está equivocada, ¿cómo hago para arreglar ese problema? Vamos por partes. Vámonos. La solicitud no tiene un efecto sobre esa información. Ya vamos a ver cuándo esa información es muy importante y cuál es el medio para que estemos tranquilos con las áreas. Que las áreas sean efectivamente las que existen en terreno o en la construcción. ¿De acuerdo? Ya adelante lo vamos a ver con detalle. La solicitud es lo que le diga catastro, dirección y número de predios y cuáles son, para poder dibujar este mapita. Y Planeación dice: listo, estoy de acuerdo, arranquemos con la escritura del decreto. Entonces, miren, ya aquí hay una primera información importante. Ahí dice 30 días, a partir del día en que ustedes recibieron. Planeación después nos pide que publiquemos este aviso. Y este aviso fija el plazo de los 30 días. ¿Qué quiere decir? La última carta que envió Planeación debe haber sido 30 días antes del 3 de septiembre. Ellos hacen esa cuenta de esa manera. La última carta, a partir de ese momento, contamos los 30 días y ya en el aviso en el periódico aparece. Entonces, primera información importante, ya vamos a ver qué pasa. Esos 30 días vencen el 3 de septiembre. Por eso estamos hoy aquí, porque había que dar un plazo suficiente para las eventuales observaciones o las eventuales dudas que ustedes tuvieran. No quiere decir que
como lo vamos a ver, esto implique que no hay una cantidad de cosas que hay que decidir, acordar y afinar aún después de ese plazo. Pero el primer plazo, el del que habla la carta, 3 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, solicitamos la delimitación, adjuntamos los documentos, los evaluaron, nos dijeron están ok. Hoy, ¿en qué está la solicitud? La Secretaría de Planeación está evaluando específicamente el área. ¿Por qué? Porque hay algunos predios dentro de esa área que parecen ser del distrito, pero no están del todo claros si están en las bases de información del distrito. Por una razón adicional, y es que esta delimitación, si ustedes ven el planito de la carta o el que mostró ahora Johnny, tiene vías en la mitad. La división entre las manzanas son vías. Esas vías no están en el inventario de inmuebles del distrito. Entonces el distrito activa sus formas de verificación de la información y está verificando eso. ¿Para qué? Para tener totalmente claro que los 134 predios están enlistados claros y las partes que corresponden a bienes de uso público también están claras y se encuentran, digámoslo, inventariadas. Eso es lo que está haciendo el distrito y para eso activa unas consultas a otras entidades, especialmente ¿a quién? A la Defensoría del Espacio Público, que es quien tiene esos registros sobre la propiedad del distrito. Nosotros en paralelo hemos venido trabajando con la Defensoría del Espacio Público y le hemos proveído información a la Defensoría del Espacio Público sobre esas vías y sobre esos bienes del distrito. Es decir, ese trabajo está avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en que está, la Secretaría de Planeación está estudiando la solicitud que fue radicada en debida forma por el promotor. Una vez se aprueba la solicitud, es decir, se cumple el plazo para las observaciones, se resuelven las eventuales dudas, objeciones u observaciones que haya por parte de los propietarios. La Secretaría procede a adoptar esa decisión, es decir, a incluir ese conjunto de predios en un plano oficial que dice esta es la unidad 5 del plan parcial Triángulo de Fenicia, ya oficial y definitivamente. Ese decreto marca unos tiempos que son muy importantes, que son los que ya nos activan de manera definitiva su preocupación sobre las áreas y cómo son el tema de la información que hay sobre las áreas y de qué manera se da el intercambio. ¿Cuál es nuestra experiencia? Los tiempos legales de esto nos dicen que esto debe tardarse en surtiendo todos los pasos incluidos de las consultas, las eventuales respuestas a las observaciones, etcétera, un plazo de aproximadamente 6 a 7 meses. Así ocurrió con la unidad de actuación urbanística número 1. Se tardó 7 meses entre el momento en que solicitamos y el momento en que salió el decreto. Así pasó en la unidad de actuación urbanística número 4, tardamos 6 meses entre la solicitud y que saliera. Como Johnny les contaba, tenemos otra unidad de actuación que en paralelo está en este mismo proceso, que es la unidad de actuación urbanística 3, que es el triángulo que está aquí, justo que hace frente sobre la avenida Jiménez, la 22 y la carrera primera acá, ¿de acuerdo? Ese triángulo que se forma ahí. Esa unidad lleva más tiempo en trámite de delimitación. Tuvimos una complicación con uno de los bienes que componen esa unidad de los bienes del distrito, que es la conocida como plazoleta de la aduana, que está ya al frente del antiguo goce pagano. ¿De acuerdo? Esa parte verde es la plazoleta de la aduana. Esa era la aduana antiguamente, hace muchos años, era ahí. Y eso es un bien público. Tuvimos algunas complicaciones, simplemente les digo eso, porque ahí estamos a punto
lleva desde hace 3 semanas en la alcaldía el decreto de esa unidad. Aspiramos a que salga en un término no mayor de 2 o 3 semanas esa delimitación. Entonces, esa unidad va un poco más adelante, pero todavía no la contamos como una unidad que ya está con delimitación oficial. Luego entonces viene la 5, que es lo que nos convoca, ¿de acuerdo? Entonces esto, ¿cuál es? Les cuento nuestra aspiración. Es que esto quede adoptado en diciembre de este año. Es decir, solicitamos principios de julio, aspiramos a que el decreto se adopte a más tardar a finales de diciembre. Nuestros cálculos de tiempo y como lo estamos, digámoslo, haciendo con la Secretaría de Planeación, dicen que eso es posible, pero no nos podemos comprometer porque eso no depende de nosotros, depende de la administración, depende de la información, etcétera. Puede haber alguna demora en eso, pero creemos que vamos a poder tener en esta unidad el mismo comportamiento que tuvimos con la 1 o con la 4, que fueron 6 o 7 meses, ¿de acuerdo? Diciembre, sí. No, la fecha, diciembre. Entonces, Después de que tengas la delimitación de esto en diciembre, ¿qué van a hacer? Ahí va, ahí voy. ¿Para las viviendas? Ahí voy. Entonces, ¿qué pasa con la expedición del decreto, que es el momento en el que oficialmente eso que ya es un hecho, porque la unidad de actuación no está ni definiendo las reglas ni las condiciones de cuáles son las formas de vinculación de los propietarios, porque esas están definidas en el plan parcial, que ahora las repasamos, si hay necesidad, están al final. Ahí lo que vamos a acordar es el detalle de cada uno de los inmuebles, de cada uno de los predios que componen la unidad, es cuál es el área que la conforma. Puede haber diferencias, hay diferencias, no importa que haya diferencias. Justamente después de que pasa eso, y hoy y en esta ocasión queremos empezarlo a hacer desde ahora para ganar tiempo, es decir, no esperemos a diciembre para empezar a hablar de esto. Hay posibilidad de que haya diferencias y justamente lo que tenemos que hacer es resolver esas diferencias. ¿Y qué llamo diferencia? Que haya una información que diga 10 en catastro y una información en la escritura y en el registro que diga 11. Pues nos tenemos que, y no es que nos vamos a poner de acuerdo, si es necesario, vamos a medir para saber si son 10.2 o 11.8. ¿De acuerdo? Porque ninguna de esas dos fuentes de información es definitiva. Es una base de información que tenemos que entrar a cerrar y acordar en detalle. ¿De acuerdo? Entonces acá están las manzanas, simplemente para repasar. Estos son los predios que están al interior de nuestra delimitación. Lo que les decía de la manzana 13, o sea, la manzana 13 realmente es así, y esta parte está incluida en esta delimitación. La manzana 12, que es este triángulo, aquí donde están los edificios, la manzana 38 donde está el ICBF, ¿de acuerdo? Estos son nuestros 134. Otras referencias, pues como decía Juan Felipe, los edificios de la esquina son estos tres: el María Cristina, el Panamericano, el Atlas. El ICBF es este que está por acá está está la escuela. Teníamos la dificultad en diciembre. Por acá hay varios lotes que creo que ya se han identificado, y por acá están las últimas casas contra el parque. Por acá está donde está lo del país, más o menos como para hacernos una idea. Ya más o menos todos han ubicado su casa. Perfecto. Entonces, ahora vamos en detalle a esto, para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Entonces sale un decreto que aspiramos a alguien en diciembre, no sabemos. Puede ser noviembre, puede ser febrero. Esperamos, insisto, que sea diciembre.
A partir del momento en el que sale el decreto y el decreto queda en firme, es decir, nadie le interpone un recurso o interpuesto un recurso, es resuelto. Este decreto tiene una particularidad y es que tiene la posibilidad de que un propietario interponga un recurso de reposición. Es decir, que controvierta lo que la administración está diciendo por cualquier razón. ¿De acuerdo? Simplemente para ilustrarlos, en la unidad de actuación 1 no hubo ningún recurso, en la unidad de actuación 4 tampoco lo hubo. Parece que el trabajo de entendimiento, comunicación es bueno, que no nos lleva a tener que recurrir a los recursos legales. Ahí no estamos discutiendo el área, nada, ahí estaríamos discutiendo la famosa rayita, la delineación, la delimitación, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del momento en el que ese decreto queda en firme, o porque nadie le interpuso un recurso, o porque se resolvieron los recursos que se interpusieron, a partir de ese momento, supongamos enero, ahí les va a llegar otra carta de esas que no van a entender, pero como ya vamos a tener la información y vamos a tener sus correos electrónicos, etcétera, pues se los vamos a hacer más fácil, porque ahí llega otra carta de esas que no entendemos, y esa va a decir una cosa peor, y es: sírvase comparecer. A otro lado, además, porque ya no es la Secretaría de Planeación, es la Alcaldía Mayor, porque el que expide el decreto es el alcalde mayor, el que lo firma, con lo cual la notificación es en el Palacio Líbano. Entonces, sírvase comparecer y la gente se asusta. Tranquilos, los mantendremos informados y les avisamos para que no sea un problema. Ahí empieza la recta más importante de este proceso, que no tenemos que esperar hasta allá, insisto, porque estos son temas que podemos empezar a anticipar. Y es, ahí vamos a tener un plazo, ese sí, perentorio, definitivo, de 6 meses. Ahí la delimitación nos va a establecer que tenemos un plazo, ustedes, conjunto de propietarios de la unidad 5, y nosotros, promotor, para acordar este librito, que es las bases para la actuación. Y ya vamos a entrar en qué es eso. Básicamente, lo que contiene ese documento es el aterrizaje específico de las reglas de participación que establece el plan parcial para el caso de cada uno de ustedes. Es decir, cuál es la regla de intercambio que aplica para cada una de las situaciones en las que ustedes están. Si yo tengo un lote, ¿cuántos son los metros de lote? Y por esa vía, ¿cuántos metros de intercambio en apartamento puedo tener? Si tengo una vivienda que está en un edificio, ¿cuántos son los metros de esa vivienda y cuántos metros voy a tener en el proyecto? Concreta ya de manera específica ese dato que, como usted lo advertía, es muy importante, el tema del área. Entonces, en las bases nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las áreas, nos ponemos de acuerdo sobre el esquema de gestión y la estructura de gobierno con el que se va a implementar el proyecto, que ya viene pasando en las demás unidades. El tema ahí, digamos, lo más importante es que ustedes, al final de esos 6 meses, es decir, los que empezarán, esperamos, a partir de diciembre o enero del próximo año, es decir, nos llevarán hasta junio o julio del 2020, ustedes en ese momento, como parte del acuerdo de las bases, van a tener que nombrar unos delegados. Los delegados van a ser quienes van a estar en constante contacto con el promotor y con el desarrollador del proyecto para tener toda la información y todo el avance del proyecto y ser los garantes de las reglas de juego, de que las reglas de juego, las reglas de calidad se van a cumplir en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, definimos definitivamente áreas, definimos unos voceros, estamos de acuerdo con unos voceros, estamos de acuerdo con que el mecanismo de vinculación al proyecto va a ser el que está establecido desde el plan parcial y ya está siendo instrumentado en las demás unidades, y es que la forma en la que vamos a
aportar nuestros predios o nuestros apartamentos para obtener apartamentos de canje, apartamentos nuevos en el proyecto de renovación urbana, se va a dar a través de un esquema fiduciario. Ese esquema fiduciario ya está montado, ya está funcionando, ya hay unos propietarios de la unidad de actuación urbanística número 1 que han aportado sus inmuebles y vamos a estar de acuerdo con ese esquema, ¿de acuerdo? Esta no es la oportunidad para contárselos en detalle porque terminamos saturándolos de un montón de información. En una de nuestras próximas reuniones, uno de los temas centrales será cómo es ese mecanismo. Una preguntita. Es que hace mucho tiempo que nos sentamos, estuvimos en una reunión donde nos dijeron que hiciéramos un buscadito de cómo queríamos ejecutar a través de la zona 5, precisamente. Pero mi pregunta es también, esa fiducia o ellos van a presentar un proyecto, ¿cómo van a hacer los edificios para poder nosotros saber si de acuerdo. Entonces ese es otro elemento muy importante y es cuáles van a ser las reglas y condiciones para justamente en los edificios el producto final. Todas esas reglas están acá en las bases para la actuación. Las vamos a explicar. Son reglas de cuáles son las calidades que debe tener quien ejecuta las obras. La Universidad de los Andes no va a ser constructor de edificios. Eso es importante, eso lo saben, ustedes lo saben. Ya hay avances muy importantes en relación con quienes se podrían vincular al proyecto como constructores finales de los edificios. Y en el tránsito entre hoy, que se cumpla el tiempo de la delimitación y los 6 meses, seguro que vamos a tener una información mucho más detallada justamente de quién va a ser, finalmente quién va a hacer los edificios y cuáles van a ser ya unos prediseños mucho más próximos a la realidad de lo que tenemos hoy. ¿Nos van a seguir informando? Por supuesto. Haciendo reuniones porque llevamos mucho tiempo que no nos reuníamos. Y la razón, ya la notó Johnny, no es que lleváramos mucho tiempo sin reunirnos, es que llevábamos mucho tiempo sin reunirnos con ustedes de la unidad 5, claro. Y la razón justamente es que habíamos estado concentrados en unidad 1 y unidad 4, pero no les estamos diciendo que ahora sí de pronto nos vamos a reunir con ustedes, les estamos diciendo que esto arrancó y que todas las preocupaciones que han ido saliendo, área, cómo van a ser los edificios, cómo van a ser las calidades, cuáles van a ser las condiciones. De todo eso es de lo que se trata, lo que vamos a empezar a hablar en mucho detalle, por lo menos en el próximo año. Tenemos lo sabemos cuando usted nos diga qué constructora va a hacer los edificios, ¿no? Ese es uno de los elementos. Porque cuando usted nos diga, esta constructora Mengano, Fulano, Sultano fue la que se ganó este proyecto, entonces nosotros ya podemos investigar por nuestra Por supuesto, ustedes podrán investigar quiénes son y qué reputación y qué proyectos tienen. Entonces, déjenme, avanzo 2 diapositivas y cierro y abrimos ya preguntas. Entonces, bueno, lo segundo es que en paralelo, y aquí lo vamos a anticipar, es que necesitamos también empezar a precisar la información sobre cada uno de los hogares que componen esta unidad de actuación. Uno, para información sobre los predios, pero también para caracterizar esas unidades sociales y poder darles información y acceso a los programas sociales del programa Progresa Fenicia de la universidad. Esto no es solamente un tema inmobiliario y un tema de intercambio, claro que sí, y eso es muy importante, pero hay otros temas que en paralelo son útiles e importantes para ustedes, que la idea es que se vayan trabajando. Entonces, esto en las demás unidades de actuación empezó a pasar una vez teníamos el decreto de delimitación.
Hoy la noticia es que con ustedes lo vamos a empezar a hacer desde antes. No vamos a esperar a diciembre para empezarnos a reunir, a recoger más información y a tener más detalle sobre ustedes y sus inmuebles. Lo vamos a empezar a hacer de manera anticipada. Ya voy. Entonces, aquí voy a hacer voy a dar una ronda de preguntas. Perdóneme que había dos preguntas atrás, una allá y otra allá. Señor. En este momento existe un POT para esta unidad. Segundo, se va a hacer esto, realmente es una permuta y sin saber qué es lo que vamos a permutar. Y se está avanzando ya para tenerlos como en una faja y metidos, porque va a funcionar así. Bueno, entonces voy a intentar traducir. ¿Esta unidad ya tiene su POT? Sí. Y su POT es el plan parcial, Triángulo de Fenicia. Es decir, las reglas específicas con las que se va a poder construir esa unidad, esta unidad, la 5, es con base en el plan parcial. Entonces, ya hay un marco de normas y reglas que hay que cumplir. ¿Dónde están? En el decreto del plan parcial, que establecen dónde están los parques, dónde están la ampliación de los andenes, de qué características y qué tamaño pueden ser los edificios, qué usos puede haber, todo eso está ahí. Segundo. Pero el proyecto yo no he visto el primer maqueta, proyecto. Entonces ahí va lo segundo. Usted dice, esto es una permuta y yo no conozco por lo que yo voy a permutar. Estamos de acuerdo. Pero lo primero que tenemos que saber para la permuta es qué tengo hoy para poder saber qué puedo tener como permuta. Entonces, lo más importante hoy es ir cerrando la información que se llama ficha técnica para efectos de lo que usted llama la permuta. Y luego lo vamos a ir, digámoslo, poniendo en todas sus características. Y en paralelo, y nuestra idea es que en un plazo razonable, y no podemos hablar de tiempos exactos, pero seguramente al final Germán Castellanos algo nos podrá anticipar de eso. Nuestro deseo es que muy pronto en el barrio haya una sala de exhibición de apartamentos modelo donde usted pueda ver de qué se trata esto, visto, tocado, porque claramente eso nos permite avanzar. Una vez usted entienda y vea mejor de qué se trata el producto por el cual va a hacer la permuta, seguramente va a tomar una decisión de manera más fácil. Entonces vamos a ir avanzando y en paralelo, muy seguramente, habrá diseños más precisos, más definitivos, y segundo, habrá, esperamos, una sala con apartamentos modelos donde se pueda ver el producto por el cual habrá intercambio. ¿Y hay tiempos pronósticos? ¿Perdón? ¿Hay tiempos pronósticos ya de este proyecto? ¿Tiempos pronóstico? Al final vamos a hablar un poco ya no del calendario específico de la unidad 5, sino de cómo vemos el calendario general y cuándo, digámoslo, empezarían las obras. Bueno. Tengo dos inquietudes de la unidad 5, bueno, y de todas las unidades. No se contemplan los traslados, o sea, si van a intervenir, digamos, blindes y van a intervenir de la manzana que queda al lado del ICBF al tiempo, ¿cómo van a hacer para reubicarnos a los que vivimos ahí sin que hayan traslados? Porque pues eso no está en las reglas del decreto. Entonces, la regla que hay es que hay dos reglas. La primera es, en caso de que haya que hacer un traslado temporal, porque la ejecución de una obra en una unidad así lo requiere, el costo de traslado temporal no es un costo que tenga que asumir el propietario, será un costo del proyecto, en caso de que se requieran traslados temporales. Regla número 1. Regla número 2. Este proyecto es viable en tanto los traslados temporales se minimicen. ¿Por qué? Porque si tenemos que cerrar todo el triángulo, decirle a todo el mundo, váyanse durante 4 años y esperemos a que acá estén los edificios, y tenemos que pagar con cargo al proyecto el costo de traslado temporal de todo el mundo, este proyecto no es viable. Entonces hay una doble lógica, y es
Si eso es necesario y la necesidad la va a ir marcando el diseño definitivo y la forma en la que se plantee la ejecución de las obras, hay un seguro. ¿Cuál es el seguro? Si yo tengo que ser trasladado temporalmente, yo no tengo que correr con ese costo. Ese es un costo del proyecto. Primera regla. Segunda regla, este proyecto no es viable si hay que trasladar al 100% de los propietarios, porque se revienta, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos cosas es las que tenemos que balancear y se van a ir precisando y afinando en el desarrollo. La otra pregunta que tengo es de las personas que ocupan predios como poseedores de buena fe y llevan sus procesos legales para ser titulares del predio. Si en ese momento todavía no ha culminado el proceso, ¿cómo va a ser ese intercambio de...? Muy buena pregunta y muchas gracias, porque ahí hay un temor muy justificado de quienes están en una condición de vulnerabilidad, digámoslo, porque no tienen saneados sus títulos. Primera noticia. Hoy, quien es poseedor ya inició su proceso o tiene, digámoslo, las condiciones establecidas para ser poseedor, se concerta las bases para la actuación de la misma manera que un propietario, independientemente de que ya haya salido o no haya salido el proceso judicial. Es decir, para el proyecto es un propietario en las mismas condiciones. No hay ninguna diferencia. Obviamente, ese poseedor solamente podrá vincularse definitivamente al desarrollo una vez su propiedad esté saneada. Y ahí les quiero contar una historia que a mí me gusta mucho contar. En la unidad de actuación urbanística número 1 vive alguien que ha vivido en este barrio muchos años y que estaba en esa situación desde hacía mucho tiempo. Y él empezó el proceso de la discusión de las bases con un gran temor, porque tenía eso que usted trae a colación: ¿qué va a pasar? Yo todavía no tengo resuelto esto. Empezó ese proceso y él tenía mucha angustia, pero empezó en paralelo a mover el proceso de pertenencia ante un juzgado. Ese propietario, en el tránsito entre que empezó el proceso, se culminó, él acordó las bases para la actuación como poseedor, firmó, dijo: yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque las bases las acuerdan propietarios y poseedores. Firmó como poseedor. Luego de haber firmado como poseedor, salió el proceso judicial que lo reconoció como propietario y fue uno de los primeros que aportó el inmueble que saneó en el proceso de la delimitación de la unidad de actuación número 1. Fue uno de nuestros primeros aportantes de inmuebles en el fideicomiso Triángulo de Fenicia. Con lo cual, gracias por la pregunta. Siempre es un tema, digámoslo, álgido. Total tranquilidad para los casos de posesión. La posesión es simplemente un problema de un trámite y de una solución que hay que dar y que hay que empezar a hacerla. Nosotros estamos en disposición de acompañar y facilitar esas soluciones, y los poseedores, para efectos del proyecto y del proceso, los tenemos como propietarios. Claramente necesitamos entender cuáles son los antecedentes, cómo son, cuánto tiempo llevan, para saber de qué características estamos hablando. Pero parte de tranquilidad total, y por eso remito al ejemplo de la unidad de actuación 1, que muestra que el que era poseedor saneó, luego terminó aportando y ya está claro cuál es su intercambio, etcétera, y ya está en la ruta definitiva. Gracias. Doctor, muchas gracias. Mire, yo pertenezco a la Junta Comunal del Barrio Las Cruces y hubo una invitación masiva a todos los dirigentes comunales de la comunidad tercera. Asistió un habitante del barrio La Paz, muy preocupadísimo. Y la pregunta que le voy a hacer, doctor, es si el barrio La Paz está dentro del área de influencia de ese proyecto que usted está mencionando. No está dentro del área, no está dentro del área de influencia, no está dentro del área del plan parcial. El plan parcial tiene como límite oriental la circunvalar, es decir, no alcanza a pasar al otro lado de la circunvalar y a incluir áreas del barrio La Paz.
porque es que ellos nos manifestaban, perdón que le amplíe la pregunta, la enorme preocupación porque según eso, ya en la Universidad de los Andes existe una maqueta para construir, y según pues es un barrio de los más antiguos, ustedes bien saben, y ha sido por invasión algunos. Entonces hay enorme preocupación justificada por lo demás, y la pregunta sería si de pronto hay un habitante aquí de ese barrio que con más autoridad moral puede hacer la pregunta. Mi pregunta es desde el exterior, perdónenme la ignorancia, ¿sí? No, de acuerdo, y tiene usted razón, entiendo que lo traiga a colación porque esta unidad de actuación es la unidad de actuación, digamos, lo más próxima a esa zona, porque justo cierra sobre la circunvalar, pero tanto la unidad de actuación como el plan parcial, que es el plan parcial Triángulo de Fenicia, decreto 420 de 2014, no incluye dentro de su área al barrio La Paz, para que ni hay una maqueta en la Universidad de los Andes, ni hay un interés, ni hay una intención, no hay nada, está dividido por la avenida Circunvalar. Entonces, ya le voy a volver a dar la palabra a Johnny, insistiendo en, hay que entender los pasos. Todo lo que ustedes nos han dicho y las dudas que tienen es de lo que se trata de empezar a tener estas jornadas en las que vamos a ir acotando y precisando. Primer elemento muy importante del proceso que tenemos que arrancar, que está establecido en el plan parcial. Como el plan parcial establece que el sistema para intercambio de las áreas es con base en las áreas de terreno o las áreas construidas de los inmuebles, el decreto, el mismo decreto, no lo inventamos nosotros, establece que hay que generar para cada uno de los predios del plan parcial una ficha técnica que establezca esa información. Entonces, ese es un elemento muy importante porque nos va cerrando la primera posible discusión grande, que es cuál es el área con la que yo voy a entrar, vuelvo a abrir comillas para usar las palabras suyas, para entrar en la permuta. Entonces empecemos por las áreas. Y es una transacción privada en resultado. ¿Perdón? Sigue siendo una transacción privada en resultado. Sí. Sí, esto es un proyecto de iniciativa privada. No, me refiero a que el apartamento viene siendo permutado con el promotor y el propietario. Exacto. Eso no tiene que ver con los... Nadie tiene nadie más que ver ahí. Perfecto. Bueno, entonces, y quisiera como puntualizar, porque pues este punto no es algo que va a empezar a pasar ya, de pronto es información que vamos a volver a ver en nuestras próximas reuniones, pero queremos como dar ese brochazo pues, de todo lo que va a pasar. Esto es algo que estaría en este punto. Quiero hacer como un resumen de lo que ha dicho Juan Felipe. Entre julio y agosto se les envió a ustedes una carta que es la que nos tiene acá reunidos hoy. A algunos no les llegó, pero lo importante es estar hoy acá y conocer la información. Hasta el 3 de septiembre hay un plazo y es un mensaje importante para enviar observaciones ante la nación quien las tenga sobre eso que ustedes recibieron en esa carta y sobre lo que le estamos contando, ¿no? Sobre la solicitud que hace el promotor al distrito de que hay una delimitación de la etapa 5, de la unidad 5. Creemos y esperamos que entre noviembre, diciembre, enero del próximos se expida ese decreto, porque la experiencia nos dice que planeación se tarda esos meses desde que se hace la solicitud en escribir el decreto y que el alcalde lo firme. Esperamos que este alcalde lo haya firmado o que se lo deje pues al siguiente listo para la firma. El siguiente o la siguiente. Después de que esté ese decreto firmado, más o menos tarda un mes en que cuaje, que quede en firme, porque se necesita que la gente se conozca ese decreto antes de que diga listo, quedó adoptado, ¿cierto? Y ese es el mes que decía Juan Felipe para recursos de reposición, observaciones, mi dirección quedó mal, no me parece, ¿por qué quedó esta coma? Cualquier cosa que uno crea que debe decirse, pues más o menos tarda un mes, y a partir de ese mes nos tomamos 6 meses, porque lo dice la ley y lo recibe el decreto, en ponernos de acuerdo. ¿Y ponernos de acuerdo sobre qué? Sobre cómo se vincula uno a este proyecto y sobre cómo uno participa activamente de este proyecto.
¿Cómo se vincula uno a este proyecto? No se vincula con plata, no se vincula con favores, no se vincula a través de un amigo, se vincula a través de un esquema que comúnmente lo hemos llamado el metro a metro, que es lo que establece el decreto en el artículo, yo no me acuerdo si es 67 o cuál, que se llama restitución de aportes o la permuta de la que hemos hablado. Es decir, yo tengo un apartamento de 63.5 metros, tengo derecho a un apartamento de 63.5 metros en el proyecto. Tengo una casa completamente construida en el lote de 2 pisos y los 2 pisos suman 57.8 metros, tengo derecho a 57.8 metros de vivienda en el proyecto. Tengo un local de 23 metros, tengo derecho a un local de 23 metros. Eso es básicamente lo que estableció ese decreto de natividad. Tengo un terreno como el de natividad así de grande, entonces no tengo un terreno porque el proyecto no va a hacer terrenos para reemplazar los equivalentes, va a ser apartamentos y locales. Entonces hay unas reglas para los apartamentos y locales cuando son terrenos no construidos, que más o menos lo hemos conversado antes. Entonces el decreto, por allá en alguno de esos otros artículos, dice: el promotor deberá hacer una ficha técnica a través de la cual se llega a los acuerdos con cada uno de los aportantes de terreno. Es como el decreto los llaman ustedes. A todos los vecinos, incluida la universidad, incluida el distrito, todos son aportantes de terreno desde que sean dueños legales o poseedores de un inmueble. Y se llega a un acuerdo en una ficha que diseñamos que tiene más o menos esta estructura. Nos ponemos de acuerdo en que el predio en el que nos sentamos a hablar, ustedes y nosotros, en la oficina de nosotros, en la casa de ustedes, donde ustedes consideren, que ese predio queda en esta manzana, que efectivamente los linderos son los que aparecen en una escritura que aparece ahí, que la dirección es la correcta, que el chip es el correcto, que la matrícula es la correcta, y acá es donde está la nuez del asunto, que el área es la correcta. ¿Qué área tenemos nosotros? El área oficial, que nos da la escritura, o el certificado de catastro, o el certificado de libertad de tradición. Típicamente la de catastro es la más, digamos, cercana a la realidad, o la correcta, en algunos de los casos donde se ha hecho, pues digamos, este proceso de manera más detallada. Muchas veces pues viene ya de un ejercicio como por ejemplo en los edificios de apartamento, donde las dudas son mínimas, de la escrituración en el momento de la construcción y de la radicación del apartamento, donde pues no hay duda sobre el área que se está hablando. Pero habrá otros casos que dicen: no, yo creo que esa área está mal, o esa área es de un título muy viejo y nunca se actualizó. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pues nos ponemos de acuerdo también sobre eso, sobre cómo, si vamos a medir, si llamamos a catastro que me mida, si llamamos a un experto, si hay gente que nos dice: yo prefiero que no me mida usted, que me mida otro. Miramos ese otro que mide y lo evaluamos, lo cotejamos, lo comparamos con los datos reales, lo observamos, visitamos y con eso nos ponemos de acuerdo. Puede dar más, puede dar menos. Puede ser que el título estaba mejor que la medición, ha pasado, pero pues digamos que es el derecho que tienen ustedes al momento de recibir esta ficha. Con varios hemos hablado de la ficha, yo creo que varios han recibido esta ficha y algo hemos avanzado por ahí, hay algunos que asienten y con quien recuerdo hemos hecho este ejercicio en el pasado y algunas ya están, digamos, en acuerdo con nosotros, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Esto es, digamos, lo que más interesa, porque es lo que más me interesa cuando estoy de este lado del salón, ¿no? Porque es lo que me afecta el patrimonio, lo que voy a recibir. Pero hay otras cosas que son bien importantes. Puedo estar hablando yo con una persona que no aparezca acá como propietario, y uno ve el título y efectivamente el propietario no es, por diferentes razones. Porque es un pariente, padre, madre, tío o quien sea fallecido, que nunca se hizo la clarificación de esa sucesión, o porque por la razón que sea yo he venido haciendo una posesión pacífica, tranquila, ininterrumpida de este predio por más de 10 años y ahí aparece otra persona, pero esa persona nunca ha aparecido por acá, ni se sabe quién es, ni dónde está. El caso es que legalmente para el distrito y para todos los efectos legales el predio aparece en nombre de otra persona. Eso también hay que aclarar. Nosotros solo podemos llegar a ese acuerdo con el propietario real del inmueble. Y para eso tenemos que poder hacer estos procesos de solución de posesiones
de sucesiones y de cualquier otra limitación, que así se llaman, jurídica al inmueble, de cualquier otro chicharrón que tenga el inmueble, tenemos que poderlo solucionar lo más pronto posible. Muchas veces se deja eso porque pues, no molesta o no importa, o pues en ningún momento se va a necesitar hacer esa claridad y para qué pagar abogado para eso, pero en este momento sí se vuelve importante. Y acá hacemos una primera estimación. Esta es la hoja de atrás, para los que conocen la ficha, la hoja de atrás de esa ficha de inmueble, una estimación sobre cómo hacer esa restitución. El decreto fija unas reglas muy claras. Si yo tengo casa, recibo casa. Si yo tengo casa y en el primer piso tengo tienda, tengo que establecer cuántos metros es la tienda, restárselos a la casa y obtengo los metros iguales que tengo hoy de tienda y los metros iguales que tengo hoy de vivienda. No puedo recibir más metros de los que me han construido. Si tengo un local comercial donde está funcionando una panadería o cualquier otro negocio, tengo derecho a un negocio en el proyecto. Y si tengo un lote, un predio grande no construido o parcialmente construido, tengo derecho en metro a metro a la porción construida en vivienda, y para la porción no construida puedo elegir entre un metro aportado por 0.5 metros en comercio o un metro aportado por 0.62 metros en vivienda. O mejor dicho, de otra forma, si aporto 10 metros de lote puedo recibir o 5 metros de local o 6.2 metros de apartamento. Esas son lo que estableció el decreto en el 2014 y lo que está vigente en este punto, señor. ¿Y las áreas comunes? Las áreas comunes no se están restituyendo. El proyecto va a ser propiedades horizontales únicamente y de entrada va a hacer áreas comunes. De hecho, pues va a ser áreas comunes de acuerdo a la norma actual, que son áreas comunes en mayor extensión que las que regían en la época en la que los edificios que están construidos estaban, en número de ascensores, en existencia de ascensores, en número de escaleras, en anchos de pasillos, en ventilación de pasillos, en zonas comunes, salones comunales, zonas para reuniones y para actividades pues, propias de la comunidad, en seguridad, en portería, etcétera, que son normas pues, mucho más, digamos, estrictas y vigentes para el tipo de inmuebles, de apartamentos, de edificios que se van a desarrollar acá. Entonces, pues se supera esa copropiedad, digamos, se reconstruye, porque las copropiedades, si usted vive hoy en un edificio de apartamentos, seguramente puede no quedar con todos los mismos vecinos que vive hoy en día y puede quedar con otros vecinos. Entonces, pues van a quedar en una nueva copropiedad con unas nuevas áreas comunes ampliadas y mejoradas, actualizadas a la norma vigente. Y su parqueadero, que usted es dueña de un parqueadero y tiene el título en el edificio que dice yo soy propietaria del parqueadero 002 del sótano 1, recibe un parqueadero independientemente del área en el proyecto. Eso lo dice el decreto 420. Si el parqueadero solo cabían carros chiquiticos, angosticos, no importa, recibe un parqueadero de la norma. Señor. Silencio. Una ficha técnica a cada propietario. Normalmente damos una ficha técnica y lo que llegamos es a un acuerdo de con qué propietario nos entendemos, o si nos entendemos con los dos o con todos los propietarios, y sale una sola ficha técnica para evitar duplicidad. ¿Qué pasa? Pueden haber predios en donde las personas que son propietarias no quieren tener un contacto entre ellos porque tienen historias familiares difíciles, complicadas. Llegamos y digamos que un poco este acercamiento individual del que hablaba Juan Felipe, que vamos a arrancar muy pronto con ustedes, pues espera llegar a eso, que en la medida en que pues establezca ese puente de confianza, ustedes nos pueden decir, mire, es que acá esto puede ser interesante para nosotros, pero el problema es que con mi hermano no me puedo hablar, o mi papá se fue, o la historia que pueda estar preocupando en ese momento, y eso puede a veces tardar tiempo en podernos como comprender la dimensión total. Pero en ese caso podemos intentar
mantener respetar esa situación y establecer ese contacto entre los dos. En algún momento tendremos que poder llegar a un acuerdo en cuál es la propiedad de cada uno, que seguramente puede estar ya establecida en títulos, ¿no? 50-50, 33-33-33, 25-25, la que sea, y respetar eso en el proyecto, ¿cierto? Sin que tengan que, digamos, tener un matrimonio forzoso nuevamente quienes no lo quieran tener. Acá hay una pregunta. Una pregunta. Pero entonces déjeme que yo le haya dado la palabra y ya para allá. Los edificios que se van a construir, ¿qué altura tienen? Los edificios que se van a construir tienen una cosa que se llama volumetría definida en el decreto. La palabra seguramente no dice mucho, pero sí es un conjunto de reglas que nos permite establecer de qué altura puede ser. Hay tres fundamentales. Si el edificio se construye más o menos como está construido el María Cristina o el Panamericano o el Atlas, es decir, que yo tengo por acá mi andén y aquí tengo mi lote, y en ese lote hago el edificio lo más pegado al andén posible y lo más alto que yo pueda, no puedo superar 15 pisos. Pero si lo hago como las torres de Fenice, que tengo por acá el lote y tengo acá el borde del andén, y yo digo, no, el lote es tan grande que yo voy a hacer una torre aquí en la mitad, el decreto dice una cosa que se llama altura libre, regida por un criterio que no lo voy a explicar acá, que se llama la ley del tercio de la altura, que yo no puedo hacerle sombra a ninguno de mis vecinos, y esa sombra se define por que la altura de la torre dividido en 3 debe ser la distancia que debo respetar con mi vecino, o el promedio de la altura entre mis vecinos. O puedo hacer una cosa combinada, que si tengo mi andén acá, puedo irme no hasta 15 pisos, creo que hasta 5, o 6, y hacer una cosa que se llama plataforma, que más o menos tiene presente los edificios del Centro Internacional, aquí como en la séptima, como entre 26 y 30 más o menos, que hay locales hacia la calle, y acá arriba hay uno particularmente que tiene acá juegos y zonas de niños y demás, y acá arranca la torre. Yo también puedo hacer eso, y la torre también podrá tener altura libre con el mismo criterio de esto. Pero la respuesta concreta a su pregunta es no sé. Y no sé, por una razón, y es que estamos en el proceso de que el desarrollador, el constructor, la firma constructora, presente el proyecto, pero primero que se vincule formalmente al proyecto, ya está elegidas. Ahorita con Germán de pronto si me hace... No, Ospina hizo un proyecto al comienzo, se presentó, no quedó, y ahorita si Germán me da un visto bueno, yo digo quién es la constructora, ya me dio el visto bueno. Hay un consorcio conformado por la constructora Bolívar, por la constructora Marval y por la constructora Prodesa, las constructoras que tienen una de las mayores trayectorias. Los tres se juntaron para hacer este proyecto. Eso ya es fijo. Bolívar, Marval y Prodesa. Bolívar es la constructora con el patrimonio. No sabemos que tengan procesos juzgados que les impida actuar, pero yo creo que ahorita Marval, Prodesa y constructora Bolívar. Bueno, pero vamos acá, no quería el desorden en este punto, ya lo creí, pero bueno. El señor tenía una pregunta. Silencio, por favor, escuchemos al señor. ¿Señor se llama? ¿Cómo para cuándo piensan que Blindes entregue? Esa es otra pregunta que le voy a explicar, pero al final le voy a decir que todavía no sabemos, pero le voy a contar el contexto. Blindex hace parte de la unidad de actuación 1. Esa unidad quedó delimitada en noviembre de 2016. En noviembre
8 del 2016, y el 9 de noviembre pusimos una valla enfrente del blindex que nos tocó cambiar como 4 veces, creo que todos se dieron cuenta. Lo intentamos de que nadie se diera cuenta, pero creo que todos se dieron cuenta. Esa valla dice que arranca el proceso de solicitud de licencia de urbanismo, y esa licencia fue otorgada el 30 de diciembre del año pasado. Ya tenemos licencia de urbanismo de la primera etapa. Esa licencia de urbanismo nos habilita para hacer las primeras redes para la unidad de actuación 1 en el predio de Blindex. Eso lo sabe Blindex. En esas reuniones en noviembre de 2016, Blindex hizo parte o se quedó como delegado de la comunidad junto con otros 2 vecinos, y esto fue no porque Blindex hubiera propuesto, sino porque los vecinos dijeron: queremos que Blindex haga parte de esta mesa, de la mesa de discusiones junto con el proyecto de cómo va a ser este proceso. ¿Por qué no arranca Blindex? Por la misma razón que de la respuesta anterior, porque mientras el desarrollador no tenga un proyecto, pues no tiene ningún sentido incomodar a ninguno de ustedes, no mover a nadie para un proyecto que todavía no se requiere su arranque. Señor. Amigo, me disculpo otra vez, y la pregunta es de... se subentiende que todo proyecto urbanístico lleva previo una compra de predios, ¿sí? ¿Ha habido ya compras, ha habido ventas? Hay gente que se ha trasladado hoy, me perdona la ignorancia. Este proyecto tiene una particularidad, y Felipe me corrige si alguna de las cosas que voy a decir no son precisas. Es la primera vez que se está haciendo un proceso de renovación urbana por la vía participativa, por la vía del aporte voluntario de los inmuebles. Cuando yo les decía que en la 1 y en la 4 tuvimos una aceptación del proceso del 94 y del 96%, es un compromiso de ese 94 y 96% de aportar el inmueble de manera voluntaria, es decir, que el proyecto no viene a comprar como ha pasado en proyectos vecinos, sino que cada uno aporta un inmueble, y gracias, porque con eso me quedo de nuevo en donde estaba, en la ficha, aportan un inmueble de un área determinada, y el proyecto se compromete vía escritura y vía un contrato de obligatorio cumplimiento a que una vez esté terminado el apartamento o el local, o el apartamento y el local, o el parqueadero, le entregan, le dicen: aquí está su parqueadero. Si no hubo necesidad, y como decía Juan Felipe, es el escenario propuesto por el proyecto, de que esa persona tuviera que moverse durante las obras, porque las obras no incluían su predio, esa persona pues podrá estar en su casa viendo la obra cómo está creciendo, y el día que se entregue le dice: ahora sí vamos a hacer el parque, la ampliación de la vía, lo que sea, en su casa, pero ya está su apartamento o su local terminado. Si por alguna razón ese predio sí se necesita para el proyecto, como es el caso de Blindex, que es el caso más puntual donde va la mayoría de la etapa 1, pues el proyecto tendrá que hacer facilitar ese traslado temporal y cubrir los costos de ese proceso de traslado temporal. Entonces, esta es la ficha, y este es el mecanismo mediante el cual nos ponemos de acuerdo. Ahorita volvemos a abrir ronda de participación, y una vez está establecido ese acuerdo del área, ya logramos llegar a un acuerdo sobre el área, entonces entra a firmarse un documento en el que principalmente pues queda claro este intercambio, que si yo tengo 1 metro construido hoy en mi inmueble, recibo 1 metro construido ya sea en apartamento o en comercio. Si aporté casa, recibo apartamento; si aporté apartamento, recibo apartamento; si aporté local, recibo local; si aporté un apartamento en un edificio de propiedad horizontal, igual recibo 1 metro cuadrado en apartamento también en propiedad horizontal, porque acá pues se van a hacer propiedad horizontal, no se van a hacer casas ni se van a entregar lotes. Si entregué un parqueadero, que lo hablábamos hace un momento, recibo un parqueadero, no me importa el área, no me importa los metros cuadrados, no me importa si tenía una columna que no me dejaba entrar y que solo podía parquear de ladito, recibo un parqueadero según la norma vigente de mínimo 5 metros de fondo por 2,5 de ancho. Hay una nota en la anterior, dice que la aporta de inmuebles que por más metros. Ah, qué bueno, gracias, muchas gracias. Si una persona dice: yo tengo un apartamento de 63 metros cuadrados, pero vi que están haciendo unos apartamentos de 75 berraquísimos, quiero uno, pero no tengo los metros.
de inmuebles podrá optar por más metros cuadrados con una cosa que en el decreto se llama precio lista cero o valor lista cero del mercado, es decir, un valor por debajo de lo que va a salir ese mismo metro cuadrado a la venta. ¿Cuánto por debajo? De nuevo, todavía no sabemos porque dependerá de cómo está comportado el mercado al momento. ¿Quién dicta eso, Johnny? ¿Cuánto por debajo va a ser? ¿Quién va a ser la entidad o la persona? ¿Quién va a decidir eso? Ese es el punto en particular. Eso no lo tenemos, yo no sé quién me ayuda a eso. Ahorita Germán ya porque no tengo esa regalación. Sí, hay una lista de precios en el decreto donde dice que el valor de referencia para el año 2014 es de 4 millones. Sin embargo, ese no es el valor lista cero, es el valor estimado del metro cuadrado en el año 2014 para establecer las reglas de intercambio. Todo eso está en ese cuadro donde dice los 4 millones, cuál es la equivalencia para el 2014, de qué tanto por ciento, por ejemplo. La proporción se va a mantener, lo que va a cambiar es según el mercado, la base del valor. Esa tablita lo que dice es que por ejemplo, hoy en día un lote no construido tiene con esa tabla de precios del 2014 una equivalencia de 0.5 para un local comercial, o de 0. Puede ser del 2% de una vivienda, o que una vivienda tiene una equivalencia de 2 metros de parqueadero por cada metro de vivienda. Para eso sirve esa tabla donde dice los 2. Todavía no está establecido, no esperamos que el otro año podamos arrancar obras. Ya, como les decía, el proceso con el consorcio está avanzado. Perdón, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un predio de 100 metros cuadrados. Sí. Y el apartamento más grande que ustedes van a ofrecer es de 70 metros cuadrados. Entonces nos quedan 30 metros cuadrados que estamos aportando. Pero no queremos comprar más metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa con esos 30 metros cuadrados que aportarían los estados? Pero ustedes pueden optar por otros productos inmobiliarios, por ejemplo, por parqueadero, por ejemplo, por local, por ejemplo, por otro apartamento más pequeño, de pronto tiene 60, pero también están ofreciendo la parte estudio del 35 y me gusta ese, me gusta en esta esquina, me gusta en este piso, tengo una renta, me voy con eso. ¿Listo? Perfecto, creo que es la primera pregunta. No, dale. Una pregunta de acuerdo al decreto, una pregunta que pues está dentro del decreto establecida, pero quiero también saber si se mantiene. Dice que el proyecto tiene que liderar viviendas VIP, ¿cierto? De interés social. Y que los propietarios que aporten en este momento no van a quedar en esas viviendas, sino que tienen que estar aparte de los beneficios. Eso en este momento no tiene una definición, es una definición que toma el desarrollador. ¿Qué podemos decir? El término que utiliza Juan es BIP, que es vivienda de interés prioritario, que es una categoría diferente a BIS o BIS, que es la vivienda de interés social. Este proyecto tiene previsto en el decreto que se construyan 108 viviendas de interés prioritario, que hemos hablado con la Secretaría de Hábitat, que ese es el espíritu de esas 108 viviendas, es que quienes hoy son vecinos de este barrio y que no están acá por una simple razón y es no ser propietarios, pero ser arrendatarios y tener una historia de tradición en este barrio, tengan la posibilidad de ser propietarios a través de esa vivienda. No que se abra una oferta de vivienda al resto de la ciudad. Eso es un proceso que tiene que seguirse hablando con la Secretaría de Hábitat, seguramente del siguiente gobierno, pero en la Secretaría de Hábitat de este gobierno, eso es uno de los acuerdos que están establecidos. Entonces, en este momento está a disposición del desarrollador si eso es un edificio aparte, porque las viviendas tienen una característica y es que, por ejemplo, no se entregan con acabados para lograr la meta del valor por ley que tiene que salir a la venta ese apartamento, ¿cierto? Pero podrían estar perfectamente mezcladas dentro del edificio. Eso será una decisión que se tomará en común. Entonces les voy a pedir por favor que me dejen terminar esto y después hacemos la síntesis. Entonces, ya terminé. Entonces, entre otras, anuncios parroquiales. No sé si ya han comido, ¿ya puedo decir que he comido? Ya lo
Hay juguito de naranja afuera, y como estamos en un salón de la universidad, pues la recomendación es no consumir los alimentos aquí dentro del salón ni arrojar el papelito dentro del salón. El otro es que hay una exposición que tal vez no vieron las noticias en este edificio, en el primer piso, donada por Patria, una exhibición de arte con obras originales de Botero, de Dalí, de Jacanamijoy, que está abierta a la comunidad para que vengan, aprovechen y la disfruten. Acá abajo en el piso, hoy no, pero de lunes a sábado, de lunes a viernes y de sábado hasta las 2 de la tarde. Habiendo dicho lo anterior, esta es finalmente entonces los diferentes casos que se dan, y creo que ya los hemos explicado, ¿no? Si la vivienda tiene una porción de tienda, entonces se establece cuántos metros son la tienda, cuántos metros son la vivienda, no pueden mezclarse, tiene que ponerse una frontera entre la tienda y la vivienda, y la suma tendrá que dar el área, el título del área acordada, y por la vivienda, pues la persona recibirá la vivienda, y por el local la persona recibirá local. ¿Cuál será la diferencia? Pues que no va a quedar en el mismo apartamento, no va a quedar la tienda en el piso octavo del edificio, sino que va a quedar abajo en el primer piso o en el segundo, en el que sea, y el apartamento, pues si es el que ustedes consideren. Si el área ocupada es menor que el área del terreno, me lo preguntaba Natividad. Entonces tenemos, acá está solamente establecido lo que dice textualmente el decreto, pero el anexo del decreto nos permite llegar a otra conclusión, y es que, y esto está mal, me ayudan a que no me olvide corregirla, que si estoy aportando un metro cuadrado de área de construcción, recibo 0.5 pero en comercio, o 0.62 en vivienda de reemplazo, porque es más caro el comercio que la vivienda. Y se acabó, ¿no? Pero se habló de qué, perdón. No, perdón, ahí está. Punto 7, punto 5 y el punto 5. Y ese es básicamente el ejercicio del reemplazo, y en lo que nos tenemos que poner de acuerdo en la ficha del inmueble. Eso era el mensaje que queríamos transmitir hoy, y quiero cerrar con algo que nos ha pasado en estas poquitas semanas en las que les hemos contado que teníamos esta reunión de hoy. El resumen yo creo que está acá, y voy a terminar como con dos anuncios importantes. Ya hice dos, primero el de la comida y el de la exhibición. Sí, no tienes. Creo que me explico lo de los servicios. ¿Qué es lo que me quiere decir con servicios? Que hay lotes con servicios, sin servicios y la persona. No, es que el decreto dice que los lotes con servicio es un término, básicamente, no hay lotes sin servicios acá. O sea, todos los lotes, todos los que son lotes, por ejemplo, los parqueaderos o las áreas no construidas de un lote de extensión grande, tiene una denominación en el decreto 420 que es lote con servicio. No hay una denominación que se llame lote sin servicios o lote con más o menos servicios. El lote con servicios tiene esta destinación que hablamos. Entonces, lo otro que quería decir. En el caso es decir, el precio que dieron son los que llaman los millones de 2014. Si no es ahora, como obviamente no va a ser en 2019, se acuerda un precio para el 2019, llega a ser en 2023, pongamos, pues ya no se va a respetar ese precio, sino que va a cambiar también, y van a ser ahorita le pido ayuda a Germán porque esa regla creo que no está especificada, pero básicamente el precio con el que arranque el proyecto al momento del proyecto. Si por ejemplo yo arranco yo abro la sala de ventas y digo el precio es el del 2021 o el del 2020 que arranca el proyecto, así yo compré esos metros adicionales en el 2023 porque todavía el proyecto está en curso, se me mantiene el precio del día de la apertura de ventas. Yo creo que no tengo tan clara la definición de ese valor. Los apartamentos se entregan todos, no hay divisiones en driveway. Bueno, usted me da pie para hacer una pregunta. La respuesta rápida es esperamos que no, y creemos que no haya divisiones en drywall. Los techos normalmente son en drywall en los apartamentos, pero más allá de si la división
es en drywall o no es en drywall, o es en cartón o en cartulina. El problema es la calidad de la vivienda. Eso para nosotros es bien importante. La Universidad de los Andes, eso es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Y lo menos para ustedes, es lo que esperamos que ustedes en esos espacios de participación pues estén lo más activos posible. Hay una, y lo presentamos antes de ayer con la primera reunión que hicimos con los delegados de la Unidad de Actuación 4, introdujimos un actor que es bien interesante, que hace parte de la universidad, que nació en la Universidad de los Andes en la Facultad de Arquitectura, que se llama el Observatorio de Calidad de la Vivienda, o el Observatorio de Vivienda. Es una organización que depende de la universidad, no depende de ninguna constructora, que ha desarrollado a lo largo de más de 10 años los criterios para establecer, es como el hipoteco, como el ISO, los criterios para establecer si una vivienda tiene calidad o no. Eso no existía, eso es lo que se llama subjetivo, eso era al ojo, más o menos, que uno decía si una vivienda es buena o no. Sigue siendo al ojo si me gusta o no, pero hay cosas elementales como que la vivienda sea ventilada, no se escuche la fiesta del vecino, no se escuche o no me escuche mi vecino de abajo cuando estoy saliendo en tacones, o cuando una señora sale en tacones, yo no, que no haya olores cruzados de un lado a otro, ese tipo de cosas que a veces me lo dicen todo el tiempo. Ojalá no nos construyan esos apartamentos que hemos visto por allá donde pasan estas cosas que he dicho. Este observatorio se ha dedicado a establecer esos mínimos aceptables como criterio de calidad, y nos va a acompañar no al final cuando ya no hay nada que hacer, sino al comienzo, durante el diseño. Por eso es importante que en este momento pues no haya diseños, porque vamos a tener un espacio para poder, a través del observatorio de calidad, llegar a unos mínimos estables. Perdón, quisiera la palabra. Para poder cerrar, porque después de que pasa mucho tiempo entendemos que ya puede haber, primero nos vamos todos agotando, vamos a tener 6 meses para hablar de todas estas cosas, con calma. Entonces pues les propongo, si estás de acuerdo, obviamente, que vamos cerrando la sesión y dejamos unas preguntas que de pronto quedan abiertas. Yo anoté aquí 3 cosas, yo anoté aquí 3 cosas que hay que de pronto puntualizar y que vale la pena que ustedes salgan hoy sin tener esa inquietud. Entonces, bueno, voy a puntualizar entonces 2 temas. Uno, importantísimo, lo decía Juan Felipe también, no vamos a esperar a que esté el decreto expedido para empezar a volvernos a acercar. Yo sé que todos han tenido algún contacto conmigo, ahora lo vamos a tener con Jessica y con Alejandra, que hacen parte de mi equipo, y conmigo también, pues el que así lo considere, para empezar a entender esas situaciones muy específicas de cada uno. No lo vamos a hacer mañana, estamos en este momento en la unidad de actuación 3, pero una vez terminemos con la unidad de actuación 3, vamos a arrancar y seguramente será antes de que salga el decreto. 2, vamos a habilitar muy pronto, lo anunciaremos debidamente, la posibilidad de vincularse al proyecto. Quien tenga ya su inmueble saneado, ya haya escuchado suficiente del proyecto, tenga sus dudas resueltas y quiera parquear, porque entre otras pues se sabe que lo dice el decreto, una vez se vincula el inmueble, el impuesto predial corre cargo del proyecto por ley, pues lo va a poder hacer independientemente de que no se haya expedido el decreto de limitación. Antes nos esperábamos al decreto, con ustedes vamos a arrancar antes. El que no lo quiera hacer, porque ¿cómo así que voy a hacer esto antes de que el decreto? Pues tranquilo, no pasa nada, después habrá unos tiempos para hacerlo, pero lo va a poder hacer anticipadamente. Y también quienes tengan situaciones no resueltas de posesiones, sucesiones, y no lo hayan resuelto y quieran hablarlo con nosotros, está el espacio abierto para que lo hablemos y empecemos a ver cuál es la mejor manera de solucionar eso. Si ya lo tienen solucionado o está en proceso de solución, cómo podemos apoyar. Si no lo tienen solucionado, cómo podemos apoyar. Y lo último, varias personas nos han dicho que por seguramente este efecto que se ha dado y que ofrecemos, a las disculpas si lo han visto como algo deliberado a nosotros, que no hemos estado tan cerca de ustedes particularmente como si lo hemos estado con la 1 y con la 4, porque así los tiempos del proyecto nos los han exigido. Existe una oferta del
proyecto que está también en el decreto, que no la estamos haciendo porque esté en el decreto, porque nos tengan obligados a hacerla, sino porque estamos convencidos de que esto es el núcleo de este proceso de renovación urbana. El proceso, este ejercicio no es exitoso en la medida en que ustedes aporten inmuebles, o no es exitoso en la medida en que ustedes se queden en el proyecto. Ese es el verdadero éxito de este proyecto, que ustedes aporten el inmueble y digan, oiga, qué berraquera seguir viviendo aquí en Las Aguas porque esto se mejoró, esto mejoró la seguridad, esto me mejoró una cantidad de condiciones. Pero para muchas personas hay un temor de cómo va a ser esa vida en el futuro. Se me va a subir la administración, si yo pago el arriendo, se van a subir los servicios, qué cosas van a pasar. Este es el tiempo de prepararnos. ¿Qué estamos haciendo? Creemos que los niños van a ser quienes en unos años van a empezar a estar trabajando y a recibir, ser quienes van a ser los dueños de estos apartamentos. Ellos están desde ya trabajando con nosotros en mejorar su rendimiento académico a través de un proceso de refuerzo escolar que se llama, donde esperamos que estos niños cada vez empiecen a mejorar su tasa de estudios superiores, reduzcan sus tasas de embarazos juveniles, adolescentes no deseados, etc. Tenemos un proceso, bueno, hay un proceso de acercamiento con ellos, con los estudiantes, que es uno de los programas pues, más activos. Hemos tenido unos procesos de formación para el trabajo, en este momento no están activos, pero estamos buscando el convenio para reactivarlo, para quienes no tengan una educación superior y quieran una formación para el trabajo, lo puedan hacer a través de los programas que se ofrecen en la universidad. Quienes en su tiempo libre quieran aprovechar el espacio de la huerta urbana, tenemos el proyecto de que los edificios tengan un componente de agricultura urbana, que las jardineras y los espacios abiertos sean productivos, se produzcan lechugas, tomates, etc. Tenemos acompañamiento del Jardín Botánico para eso, los jueves nos reunimos en eso. Quienes tengan un negocio y quieran mejorar sus condiciones de negocio, tenemos un programa de emprendimiento con la Universidad de los Andes funcionando. Quienes nos decía por ahí alguna persona, es que yo hubiera sabido que había un programa para aprender a usar computador, lo habría tomado porque perdí un trabajo por no tener las habilidades que se requería para el uso del computador. Tenemos un curso de alfabetización informática, inicialmente abierto al adulto mayor, pero está abierta la opción según la demanda de tener otros programas, y básicamente pues ahí estamos. Vamos a abrir cursos de inglés, estamos en este momento justo por estos días estamos abriendo cursos. No tiene límite de edad, desde los 0 hasta los 200, yo puedo entrar también con mis 199 años. Ah, sí tiene límite de edad, desde los 18 para arriba. Y vamos a hacer un grupo de baile. Hay una profesora pues, que nos quiso ofrecer y nos pareció bien interesante un proceso de manejo del tiempo libre con danza, entonces usted también la metemos al curso de baile. ¿No? Ah, señora. Mi pregunta es la siguiente. Los que desde el inicio ustedes plantearon este proyecto, nos hemos mostrado en desacuerdo. No estamos dispuestos, aún hoy, con todo lo que ustedes muestran, porque personas como yo no creemos absolutamente en el proyecto de los Andes y sentimos como al contrario, esto forma parte de lo que en la ciudad se llama el proceso de gentrificación, donde nosotros los que estamos acá, los que hemos vivido siempre acá, vamos a ser los desplazados, porque así usted diga que ni la administración ni nada va a cambiar, eso sí va a cambiar. Así usted diga que esto va a ser una maravilla y nos pinte todos los pajaritos que quiera, muchos somos escépticos y no creemos. Es decir, esa participación voluntaria de entregar nuestros predios no está en nuestras mentes ni lo queremos hacer. ¿Qué va a pasar? Eso es perfectamente válido. Aquí no estamos para lavar cerebros, ni para convencer, ni para forzar a nadie. Les decía que la aceptación de la unidad de actuación 1 fue del 93% y del 94%, y de la 4 fue del 96%. Hubo personas que alzaron su voz y dijeron, yo todavía no creo en esto. Eso es válido. Hay un proceso para eso. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Nosotros arrancamos a intentar entender cuál es la razón de esa situación.
no para convencerla, sino para aclarar dudas. En esa, si ustedes hubieran, si yo les hubiera mostrado ese 94 y ese 96%, ¿cómo arrancó? Pues arrancó con una probabilidad mucho más baja de aceptación, o con una aceptación mucho más baja. ¿Qué nos muestra esos casos? Yo no estoy diciendo que ese sea el caso de usted. Nos mostró en ese caso que estaba basado en falta de información o en desinformación, porque pasa que a veces es más eficiente lo que se dice en la calle que lo que nosotros mismos decimos del proyecto. Eso es normal en un caso de estos. No lo hace la gente ni de mala, ni intencionada, sino que eso es el tipo de cosas que pasan en procesos cuando hay tanto en juego, cuando es el patrimonio de ustedes en juego, y cuando hay pues tanta incertidumbre de cómo va a quedar esto en el futuro. Ese proceso lo hicimos en la etapa 1 y logramos aclarar esas dudas, y logramos que pues, la mayoría de las personas, excepto en la 4, creo que una persona se mantuviera pues, en su posición perfectamente respetable y válida de decir yo sigo sin creer en esto y no voy a firmar las bases de actuación, que está representado en parte de ese 4%, porque el resto del 4% son pues, personas que no aparecían. Entonces hay todo un trámite para ese proceso. No tiene que terminar en que estemos de acuerdo, pero lo importante es que usted o ustedes, quienes no sientan eso, pues no se sientan lesionados por el proyecto. Que sí es, y en eso yo quiero que me entienda y hablando como Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes no es una constructora que está comprando un predio acá para hacer un edificio, vender unos apartamentos o locales y luego irse con su plata a otro lado. La Universidad de los Andes es un vecino en este barrio que espera seguir siendo un vecino de este barrio y espera seguir siendo un vecino junto con ustedes, porque ustedes han construido papelerías acá, han construido restaurantes, le dan la seguridad a este barrio por las noches cuando no hay nadie, porque ustedes están viviendo en sus casas. Y eso para la universidad es valioso. Esta es la oportunidad para esta universidad, con ese escudo y con ese prestigio que le ha costado 70 años construir, de poder decir sí se podía hacer renovación urbana sin pasar por encima de los derechos de la gente. Eso es bien importante para esta universidad. Ese es el espíritu del actual rector Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, del actual vicerrector Oscar Pardo, que es fundador de este proyecto, y de todo este equipo que estamos acá. Esto que hacemos nosotros no es necesariamente rentable, pero entendemos que eso es lo que hay que hacer si queremos que esta comunidad esté fortalecida y preparada para lo que viene. Y sabemos que hay retos, sabemos que hay cosas que van a ser difíciles. Hay cosas, ustedes se reían ahora porque les decía que hay cosas que yo no sé, hay cosas que no sabemos y que compartimos con ustedes la incertidumbre. Pero aquí estamos para poderla hacer juntos y para que si estamos en desacuerdo, podamos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. No es para una cosa, para que salgamos hoy felices y contentos y de acuerdo, pero es un proceso para que podamos estar. Es un proceso que tiene que avanzar porque es un proceso que hace parte del desarrollo de la ciudad, pero estamos convencidos que es un proceso que podemos avanzar donde todos saquen lo mejor posible de este proyecto. Ya con eso... Ya. Listo, como les decía, la idea, primero que todo, muchas gracias por compartir este rato con nosotros esta tarde. Sabemos que no es fácil. Esta no es la primera reunión que yo puedo registrar con mucho agrado, donde nos acompañan más de 70 vecinos del barrio. Muchas gracias. Hemos estado en muchísimas reuniones en este mismo escenario, donde no hemos contado con el auditorio que ha estado hoy, con la atención que nos han prestado, y de verdad que nos complace muchísimo, y les reitero, son bienvenidos siempre a la Universidad de los Andes. Voy a dar unas respuestas muy rápidas, sobre todo a dos que quedaron en el aire, y pues si salen algunas, pues la idea no es demorarlo, sino poder, digamos, que se lleven una respuesta concreta del proyecto. O sea, alguien preguntó qué es la lista cero. La lista cero comercialmente, cuando sale un proyecto nuevo al mercado, es la que guardan las constructoras para los interesados que hacen parte de la misma organización de la empresa.
O sea, antes de abrir la sala de ventas hay una lista de salida al mercado. Esa lista se llama la lista cero y normalmente la ofrecen primero a sus funcionarios, empleados, asociados. Entonces, aquí va a suceder algo parecido. Si bien la universidad no es el constructor ni la empresa que va a levantar las edificaciones, sí tenemos la posibilidad de condicionarle y pedirle a ese constructor que a los vecinos de Fenicia se les ofrezca en primera instancia la posibilidad de acceder a la lista cero. Ese digamos que es como una de las condiciones, además que están planteadas así en el decreto, en virtud de lo que ustedes en su momento concertaron con la universidad. El segundo punto es quiénes son las constructoras, o sea, qué es lo que está pasando, cómo se ha venido manejando ese proceso. Pues les voy a contar de manera muy rápida. En mayo del año pasado iniciamos una invitación en donde convocamos a 20 de las mejores empresas constructoras del país. A todos se les invitó. Se les dijo, aquí está el plan parcial de Fenicia, estas son las condiciones que manda el decreto, esto es lo que quiere la ciudad, el distrito, se pueden construir 900 viviendas, se pueden construir 20.000 metros cuadrados en usos comerciales, 20.000 metros cuadrados en usos institucionales, hay 108 viviendas de interés prioritario, se puede hacer un hotel, etcétera, etcétera. Y esas constructoras hicieron su análisis y de esas 20, 8 manifestaron interés. En esto llevamos un proceso de más de un año, llevamos cerca de 14 meses, esto lo estoy contando de manera resumida. Con esas 8 empresas que manifestaron interés, ya se les dio una información mucho más detallada y ellos empezaron a hacer sus cuentas, si obviamente todo lo que pasaba de comprometerse con los reemplazos, es decir, entregarle a usted un local mañana o unos apartamentos o en fin, el inmueble con el que ustedes al final de cuentas van a negociar. Les hacía cierre financiero y resulta que de esas 8 empresas solamente 5 dijeron a nosotros nos funciona el proyecto. Entonces esas 5 empresas presentaron propuesta formal, es decir, ya hay una oferta donde dice yo puedo encargarme de hacer eso, de correr todos los riesgos. Aquí no se está vendiendo nada, ojo, es bien importante. Aquí lo que se les está diciendo a esas empresas es, hay 500 propietarios y hay que reemplazar 45.000 metros cuadrados de viviendas, comercios que hoy existen. Pero sí, son viviendas dignas, ¿no? Hechas de icopor y fachadas de esas falsas, o los edificios que están haciendo aquí alrededor. Digamos que para allá vamos, ¿cierto? Entonces, y es muy importante esa observación y es parte de lo que nosotros, es muy importante, digamos, yo ahí quiero hacerle un paréntesis. Yo creo que usted sale de este edificio y mira lo que ha hecho la Universidad de los Andes en los últimos 20 años y creo que va a entender que nosotros no vamos a propiciar no hacer algo que no esté a la altura de la Universidad de los Andes. Eso es bueno, pues es que eso con todo respeto, usted puede decir eso aquí, pero usted dice una cosa y después otros dicen otra y después otra y sale. O sea, usted le pregunta a 10 diferentes personas supuestamente en un mismo proyecto y ninguna de las 10 te da la misma respuesta. ¿Listo? Sí, porque somos cabezas diferentes y pensamos diferente a ustedes, pero tienen que estar el cambio que se va a hacer, tiene que ser como en las bases, buenos cimientos, que de aquí a... Es que no se sabe ni en qué año va a ser eso. Pues, a ver, le cuento un poquito al respecto. Digamos, precisamente los espacios que vamos a tener a partir de hoy son para conocernos un poco más. Digamos, si bien los que estamos aquí podemos cambiar, somos transitorios, pues la universidad lleva 70 años y seguramente ustedes llevan más, sus familias llevan más. ¿Sí? Entonces, digamos, si hay una institucionalidad, o sea, aquí no es un constructor que viene, hace un edificio en cualquier parte de la ciudad y se va. No, aquí vamos a ser vecinos de aquí en adelante siempre. Y eso hace una diferencia muy grande y muy importante en este proyecto. Pero no me quiero distraer. Entonces, digamos, les acabo de contar de las empresas. De esas 5 empresas, ¿quiénes eran? Arias Serna Sarabia, pueden anotar, entren a la página web, mírenlos, después seguramente les tenemos la oportunidad inclusive que ellos les cuenten qué fue lo que propusieron. Estaba un consorcio que se conformó entre 2 empresas muy importantes también, Ingeurbe y Compensar, la caja de compensación, Compensar. Podían hacer la totalidad del proyecto, Compensar tiene la manera y los recursos financieros para hacer todo el proyecto. Nos daba mucha tranquilidad. Y hubo un tercer consorcio,
que fueron las 3 empresas que comentó Johnny, que son Constructora Bolívar, Constructora Marval y Constructora Prodesa. También pueden entrar, eso, la página web está llena de proyectos. Entre las 3 empresas, hoy en día tienen el 20% del mercado inmobiliario en el país, no solamente en Bogotá. Nos dan una gran tranquilidad desde el punto de vista financiero. ¿Por qué se descartó la propuesta de Ingeurbi Compensar? Porque, como ustedes lo deben conocer también, Compensar se encarga de manejar y administrar los recursos del subsidio para la vivienda social. Y este no es un proyecto de vivienda social. Y a pesar de que esas 2 empresas tenían todas las condiciones y las características para hacer un excelente proyecto, porque lo que hace Compensar, y ustedes lo saben, son proyectos de muy buen nivel, se le dijo que no. Sí, pero tampoco se les cierran las puertas, porque aquí las puertas se mantienen abiertas. Han pasado varias cosas interesantes. El diseño que presentó Arias Serna Sarabia es muchísimo mejor en términos de la parte urbanística y vamos a tener la oportunidad de compartirlo con todos ustedes también más adelante. Al que presentaba el consorcio de Marval, Bolívar y Prodesa, se le manifestó eso al consorcio y están en conversaciones para acoger el proyecto urbanístico de la otra empresa que tenía unas mejores condiciones de diseño. Digamos, estamos buscando que aquí ganemos todos y que sumamos y que esto sea un ejemplo de desarrollo urbano con participación, así hayamos personas que no creamos, eso es normal, pero lo bonito de este proceso es que vamos a tener 6 meses con ustedes, de pronto un poco más, para conocernos mejor, para estar más cerca. ¿Cuánto dura esto? A mí hace 3 años larguitos que estoy en la labor que además es apasionante desde el punto de vista personal y profesional. Me preguntaban y yo, como dice Johnny, no sé, pero hoy sí sé cuánto va a durar, porque hoy en la etapa 1 estamos muy cerca de arrancar las obras de urbanismo. Entonces, si todas las cosas nos salen bien, logramos vincular a estas empresas constructoras muy importantes, desarrolladoras. Ellos terminan de hacer sus diseños, sus cuentas, hacen los apartamentos modelo, porque usted va a poder ir tocar de qué es la puerta, cómo es el mesón de la cocina, cómo me van a entregar los baños, y si no me gusta puede decir, ¿sabe qué? Yo a eso no le jalo, yo lo voy a poder hacer con toda tranquilidad. Y entonces el señor, si quiere hacer el proyecto, va a tener que cambiarle las especificaciones, mirarle el asunto, todo eso se va a dar. O sea, esto aquí no son hechos cumplidos. Estamos entregando una vivienda en perfectas condiciones, todo eso es perfectamente comprensible. Tengan por seguro que esto va a ser estrato 4 y 5. Ah, sí, bueno, pero bueno, entonces digamos, todo eso nos entusiasma a todos. Eso se va a tener que dar de aquí a mayo del año entrante, eso se va a dar. Y en junio del año entrante deberíamos estar iniciando obras de esa primera etapa en la 1. Por eso Blindes no se ha ido, porque hasta junio necesitamos el lote, antes no. Y después cuenten 24 meses para poder entregar los primeros locales, las primeras viviendas, los primeros 24 meses desde el inicio de la obra. Correcto. O sea, parquémonos en junio del 2020, o sea, en julio del 2022 tenemos la primera fase. Físicamente hablando, y de ahí en adelante el proyecto puede durar otros 4 o 5 años, quisiéramos que fuera menos, pero como lo dice Johnny, es muy costoso movernos todos al tiempo. Entonces vamos a estar hablando de que este es un proyecto que va a estar terminado hacia el 2028, o sea que vamos a tener tiempo para hablar, para encontrarnos, para reunirnos. Muchas gracias. Una pregunta, ya tenemos claro que empieza la etapa 1, es la zona 1, donde está Blindes. ¿Cuál es la segunda fase? O sea, ¿con qué etapa sigue? El desarrollador nos dice que por estrategia, ideal fuera la 5. Pero todavía no está definido. No, porque la 5, pues hasta ahora empezamos un proceso, sabemos que hay predios que tienen problemas, esto es normal, hay predios con problemas, sucesiones, etcétera, y esos problemas jurídicos toman tiempo resolverlos. Escuchemos, por favor. Digamos, sabemos que en la etapa 5, en la que estamos, somos más o menos 130 propietarios, algo así, y de esos 134 propietarios seguramente, y eso es normal, eso pasa en toda la ciudad,
nuestros predios pueden tener hipotecas, embargos, sucesiones, sociedades conyugales mal liquidadas. Bueno, eso lo hemos visto y lo estamos encontrando en las otras etapas. Y eso nos toma tiempo resolverlo. Aunque tenemos unos equipos de abogados muy buenos, eficientes, rápidos, pues eso toma tiempo. Y por eso tampoco sabemos si sea la 5 la que sigue o eventualmente tengamos que activar la 2. Todavía no lo sabemos. En la 2 podríamos adelantarnos, porque el distrito acaba de hacer el aporte del Teatro Cuba, que es la Orquesta Filarmónica, que queda al lado de la bomba, un lote que tiene una muy buena proporción y que eventualmente podría uno decir en la 2 se puede hacer una etapa anticipada, digamos así. Pero no quiero echarles carreta porque pues esto que les estoy diciendo es una pura especulación, ¿sí? Pero estamos tratando de dar pasos firmes y lo que les acabo de decir de la 1 está sobre hechos concretos. Bueno.